Bienvenidos a Ve Iglesia TV en nuestro podcast número 4. Ahora ya Así tenemos es. rato, pasó la Navidad y tomamos El Thanksgiving, el Thanksgiving. el pavito. ¿Y cómo estábamos ese? Bien, bro. Todo bien. Estaba un poco lluvioso afuera. Sí, no, y además de eso estaban diciendo, no sé, estoy esperando la semana pasada que iba a caer nieve, pero no sé, me han dejado en eso. Bueno, vamos a ver. La semana antepasada, o el podcast pasado, estamos hablando acerca de la teología de la liberación. Muy bueno, por cierto. Y vamos a tocar un tema que siempre está en controversia, siempre hay discusión, hay separación, pero que es importante, pues toma puntos para entender a Dios, ¿no? Y entender la salvación, porque esto es soterológico al final. Entonces hoy vamos a estar hablando acerca de el tulip. Carlos, apaga la cámara, no, no, ya nos vamos ahora sí. No, es broma. No, porque nos van a sacar de aquí. Vamos a hablar del tulip. Del tulip, no, es muy complicado, ¿no? Y se está levantando un grupo de hermanos alrededor de Latinoamérica o Hispanoamérica, como le quieren llamar, que van muy en contra del calvinismo, ¿no? Y tiran duro, y hoy vamos a hacer una defensa en cuanto a si el tulip es bíblico. Pero creo que para empezar a defender el tulip tenemos que definirlo. Hermano César, ¿qué es el tulip? Pues el tulip es una serie de 5 puntos, que en español es tulipán, que describen lo que es la soteriología reformada calvinista, porque fue Calvino quien lo conformó. Obviamente él toma escritos de Agustín de Hipona y de otros reformadores posterior a él, anterior. Y entonces de ahí con esos escritos pues él forma lo que es el tulip, ¿no? Y tiene esa serie de, obviamente es en inglés, en español sería tulipán, que habla acerca de la depravación total, etcétera, etcétera. Entonces, sí, es parte de la soteriología reformada, se llama calvinista porque él la conformó. Entonces, básicamente eso sería el tulip, así de una manera sencilla. Claro. Así como bien dijo nuestro hermano, el tulip es tulipán, pero es el acrónimo de los 5 puntos, o como a mí me gusta llamarlo, las 5 doctrinas de gracia. Mucha gente piensa que los cinco puntos de gracia es el calvinismo, y la realidad es que no es cierto. El calvinismo es mucho más amplio que eso, pero es el centro de lo que venía redefiniendo a Calvino. Si quieres saber qué era lo que pensaba Calvino, pues lo invitamos a que lea La institución de la religión cristiana, específicamente en el tomo 2 se va a encontrar. Entonces vamos a poner los 5 puntos, en inglés y en español. El tulip es, número 1, total depravity, o viene siendo depravación total. ¿Ok? Esa es la primera. Número 2, un conditional election, o elección incondicional, que viene siendo la U. Y la L viene siendo limited atonement, o expiación limitada. El 4 viene siendo irresistible grace, gracia irresistible. Y la P es perseverance of the saints, perseverancia de los santos. Yo quiero recomendarles un buen libro que redefine muy bien todo, obviamente no ampliamente, pero lo refine todo, y que lo estaba estudiando bastante. Es El Calvinismo Bíblico, del Dr. Cart Daniel. Pueden descargarlo gratis en cualquier buscador. Entonces estaba bastante bueno. Entonces vamos a entrar con el primer punto, la depravación total. Sí, antes de continuar quisiera agregar algo, porque muchas personas tienen, si bien Juan Calvino no fue un hombre perfecto, como ninguna de las demás personas de la Biblia, como ni David, ni Abraham, a pesar de que fueron personas obviamente que Dios usó y salvó. Juan Calvino, si bien reconocemos que teológicamente es muy bueno todo lo que él escribe, hay ciertas cosas que en lo personal no comparto con él, como lo que es el tema de la doble predestinación, el bautismo de niños. Fuera de eso, para mí, lo demás, lo que yo conozco de él hasta ahora, como el tulip, estoy 100% de acuerdo. O también que estaba persiguiendo a anabaptistas. Sí, no, de ahí es donde viene, porque tiene que ver mucho con el bautismo de niños. De hecho, es interesante porque cuando ese suceso ocurre, tanto Juan Calvino como Martín Lutero, ya ellos habían advertido acerca de esas personas que no querían que la iglesia fuera parte del, ¿cómo se dice?
del Estado. La Iglesia y el Estado tenían que siempre estar divididos. Martín Lutero y Juan Calvino, ellos pensaban que no. Entonces, ellos habían advertido acerca de los anabaptistas radicales. Los que vienen siendo los amenonitas y todos esos grupos. Sí, ellos fueron a la ciudad de Münster y ahí establecieron, pensaron que de hecho iba a la Nueva Jerusalén, como los judíos que iba a ser en Israel, ahí ellos pensaron de que iba a ser en la ciudad de Münster, en Alemania. Esa gente se desviaron completamente, empezaron a probar la poligamia y Martín Lutero y Juan Calvino habían advertido que eso sucedería. Entonces, ahí fue cuando empieza la persecución, ¿no?, en contra de los anabaptistas. Desgraciadamente, Juan Calvino, como apoyaba el bautismo del niño, pues él consintió de que las personas que no estuvieran de acuerdo, pues padecieran la persecución. Eso lo puede leer en el libro de Espejo de los Mártires. Entonces, desgraciadamente, hubieron personas inocentes que padecieron esa persecución por esa decisión, básicamente, o ese tipo de pensamiento basado en el bautismo de niño. Entonces, ciertamente en lo que es la vida de Calvino, al igual que con la ejecución de Miguel de Herbés, que era un hombre que era antitrinitario, Juan Calvino, él fue quemado en la hoguera porque Juan Calvino. Entonces, ese tipo de cosas sí es cierto que a lo mejor pueden ser por decirlo así, una nube gaseosa, ¿no?, en la vida de Calvino, pero fuera de esas cosas, como podría decir yo de David, ¿no?, que él mandó a matar a Urias. Entonces, son hombres de Dios que ciertamente en sus vidas tuvieron ese tipo de fallas, pero en realidad yo no podría hacer leña del árbol caído de Juan Calvino simplemente porque tuvo esa falla, ¿no?, porque en realidad la teología que él enseñó era muy buena y es la que tú estabas hablando ahí acerca de eso. No, y queremos, obviamente, para que sepa la gente, por si se llega un día a preguntar, ¿y ustedes qué son? Vamos a tocar un día, esperemos, la clase de quiénes somos con más estructura, pero vamos a dejar claro que nosotros somos bautistas, ¿verdad? En especial de la denominación del sur, somos reformados, y nosotros no somos calvinistas en ese sentido de estricto, no. Exacto. Nosotros creemos en como a mí me gusta llamarlo, las doctrinas de la gracia, pero quien redefine la doctrina, pues es Calvino. Y de hecho, nuestra confesión de fe de 1689 tiene definida la doctrina de los 5 puntos de la gracia, que de hecho lo vamos a estar tocando también bastante. Pero habiendo introducido eso, y gracias, hermano César, que hizo la nota de pie, ¿verdad? O el pie de nota acerca de Juan Calvino y de su vida, vamos a entrar a los 5 puntos del TULIP, o de las 5 doctrinas de gracia. Depravación total. Vamos a aclararlo, ¿no? El principal punto en cuando nos dividimos los hermanos en cuanto a porque todos los cristianos que son serios en la escritura creen en la predestinación. Claro. La diferencia es qué predestinación creemos. Sí. Si la arminiana o la calvinista. Claro. Si la que Dios es el quien elige soberanamente, o donde Dios conoció desde antes del tiempo quiénes iban a aceptarlo, ¿verdad? Esa se podría decir en 2 bloques muy general lo que es ahora. Pero para presuponer acerca de la elección, tenemos que entender la naturaleza del hombre. ¿El hombre es libre o no es libre? Y para entender esto, tenemos que entender el primer punto del TULIP, que todos somos pecadores, que la depravación fue total. ¿Qué es la depravación total y por qué es una depravación? Yo no soy un depravado, ¿a qué se está refiriendo, hermano César? Depravación, básicamente, por resumirlo de una manera más sencilla, es la incapacidad que el hombre tiene de hacer la voluntad de Dios, de vivir conforme a la voluntad de Dios, que es apartarse del pecado. Eso lo podría definir de una manera, como dice el pastor, simplista. Pero fuera de eso, básicamente la depravación es es la inclinación que el ser humano tiene naturalmente hacia el pecado, que lo incapacita, así como dice Bodmer, no recuerdo el nombre, pero él dice que el ser humano es como el ave, ¿no? Que tiene una ala rota, mientras que el ave tiene una ala rota, puede ser libre, pero es incapaz de hacerlo. ¿Por qué? Porque no puede volar. Entonces, básicamente, la depravación total, el primer punto del calvinismo lo podríamos resumir de esa manera: es la incapacidad del hombre para llevar a cabo la voluntad de Dios, que es apartarse del pecado y vivir para su gloria. Claro. En la depravación total, aquí tenemos que entender que todos
nacemos con el pecado. Así es. Okay. Y como el hermano hablaba acerca del ala rota, ahora ¿cómo se puede decir? Este ejemplo, ¿no? O alegoría, como le quiera llamar. El hombre ciertamente tiene voluntad porque lo experimentamos y lo vivimos. Yo puedo elegir ahorita si quiero ir a comprarme un Starbucks o un Dutch Bros. En ese sentido tenemos libertad. Yo puedo elegir entre qué acción voy a hacer, si le voy a mentir al hermano o le voy a decir la verdad. Si le quiero robar su tablet o no le quiero robar su tablet. En ese sentido somos libres, pero hay una condición, ¿ok? Nosotros nacemos de pecado, ahorita lo vamos a ver, nacemos con pecado y nacemos del pecado. Entonces tenemos esta condición en nosotros, que tenemos una pecaminosidad, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Entonces, mi libertad está condicionada ya por mi naturaleza. Entonces, yo soy libre. La pregunta es, ¿puedo ser yo libre si ya estoy condicionado por mi naturaleza? Implicando que todas mis decisiones van a estar impulsadas por mi naturaleza pecaminosa, ¿cómo se dice? Inclinándome siempre hacia el mal. Así es. Y vamos a hablar más de otras ciertas, ¿cómo se dice? Matices y variables, por ejemplo, que yo no puedo obedecer a Dios si soy malo. ¿Cómo puedo hacerlo? Si mi deseo es pecar, si estoy cegado por el entendimiento. Y vamos a tocar todos estos temas. Pero quiero poner y vamos a tocar versículos, porque eso es lo que nos interesa, si es bíblico, no la depravación total. Quiero empezar por la definición que le da Carl Daniel. El hombre nace en pecado con una naturaleza perversa y maligna. Efesios capítulo 2, versículo 3, Mateo 7:11. De hecho, nosotros compartimos la misma naturaleza maligna de Satanás. Juan 8:44. Pecamos porque nuestra naturaleza es pecar. El pecado llena completamente cada aspecto de nuestro ser, desde la cabeza hasta los dedos de los pies. Isaías capítulo 1, versículo del 5 al 6. Nuestros corazones y mentes están llenos de pecado. Tito capítulo 1, versículo 15. Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Jeremías 17:9. No hay ni siquiera algo bueno en el hombre, que haya quedado en el hombre. Romanos 7:18. El hombre es básicamente malo, no es bueno. Vamos a leer algunos de estos pasajes. No sé si el hermano quiera darle una definición en concreto a esto mientras vamos buscando los textos. Sí, pues la definición básicamente, yo tengo también varios, aquí vamos a soltar texto, lo que no te puedes imaginar. Aquí los textos van a volar pelo hoy, dicen por ahí. Pero sí, básicamente la definición del pecado, de la depravación total, o en este caso de una manera antropológica, ¿no? Refiriéndose al hombre, la naturaleza del hombre. Dios crea a Adán y Eva sin pecado, ¿ok? De hecho, no los crea ni siendo niños, los crea siendo adultos. ¿Por qué? Porque el adulto es 100% responsable delante de Dios. Dios crea al hombre sin pecado y en ese tiempo el hombre tenía lo que se le conoce como el libre albedrío. El libre albedrío era la capacidad de elegir entre el bien y el mal, por eso Dios le pone la condición de elegir. Varias veces después de la caída, Dios también aparece cuando en el Éxodo, en otros lugares, acerca de elegir el bien y el mal, pero Dios lo hace porque ya Él sabía cuál era la inclinación del hombre. En Deuteronomio capítulo 8 dice que Dios siempre hablaba con su pueblo para probar lo que había en el corazón, pero no era que el hombre después de la caída tenía la capacidad de elegir entre el bien y entre el mal. Eso sucedió antes. Cuando Adán y Eva pecan, la voluntad del hombre se inclinó completamente hacia el mal por el pecado. Es decir, ya la voluntad del hombre estaba distorsionada. Es como decía Memphis, tenemos voluntad porque Dios no creó robots humanoides. Sí, hay que aclarar eso. Eso es claro, sí, tenemos voluntad, el hombre sigue teniendo voluntad. Por eso es responsable. Exacto. Pero el problema es que tu voluntad en tu nueva naturaleza caída, es decir, una persona que no haya sido regenerada ni se haya convertido, esa voluntad no va a permitir que el hombre pueda ir a donde está Dios. Así es. Jesucristo mismo dijo, no recuerdo en dónde, pero él dijo que todo aquel que hace pecado, dice, esclavo es del pecado. Una persona esclava es una persona que no puede ser libre. El único que puede ser libre es Jesucristo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Por medio del Hijo, entonces, del Evangelio de Cristo. Entonces, el hombre después era libre. Al principio estaba justificado por sus propias obras, como habíamos hablado
humanamente, naturalmente, antropológicamente, el ser humano, Adán, era responsable por lo que él hiciera, porque no tenía pecado ni nada en el principio. Pero luego, después de la caída, ya el hombre es responsable, sigue siendo responsable de sus propias obras, pero ya sus obras ya están manchadas con el pecado. Ya no, las obras que él hace ya no van a ser buenas, por lo tanto, su voluntad, su inclinación siempre va a ser hacer el mal. Así es. ¿Por qué tenemos que dejar esto claro? Y ahora, si no fuera así, ¿verdad? Que de hecho la iglesia lo condenó como herejía, ¿verdad? Entonces un arminiano, si quiere defender esto, pues tiene que agarrar otra forma de encontrarlo, no decir que no nacemos con pecado. El pecado no se pasa por imitación, se pasa por, ¿cómo se puede decir? Por sangre, por decirlo así. Por ahora, naturaleza. Por naturaleza, sí. Porque si fuera por imitación, tendríamos que implicar que habría la posibilidad de que alguien pueda no pecar. Claro. Pero la Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, 23 y, perdón, sí, 23, y vamos, Romanos capítulo 3 dice, por cuanto todos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Entonces, ¿dónde estaba esto? ¿Qué estoy leyendo otra versión? Ok, en el versículo 12, pero me confundí. Dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay uno, no hay nadie que pueda hacer lo bueno y no hay nadie que haga lo bueno. ¿Por qué? Pues porque todos y nadie quiere hacer lo bueno, porque tenemos una naturaleza caída antes de llegar a Dios. Sí. Entonces es imposible, por el testimonio de la Escritura, que haya alguien bueno sin la regeneración de Cristo. Y podemos decir, es que el contexto y no sé qué. Bueno, Pablo no es el que está haciendo la afirmación. Pablo está agarrando el concepto de David, que él lo cita en el Salmos 14 y Salmos 53. Salmos 14 y 53, y agarra el texto para hacer una escritura, porque viene hablando de que tanto judíos y gentiles somos pecadores. Entonces llega a la conclusión final de que todos hemos pecado y que no hay nadie, ni uno solo, que haga lo bueno. No, y a eso, permíteme añadirle algo. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los libros sapienciales en el Antiguo Testamento, pues son sabios, libros de sabiduría. Y eminencias que hablan acerca de la condición del hombre, tenemos tanto Isaías, pero lo que es Proverbios, los libros sapienciales, hermano, tienen joyitas, tienen, por ejemplo, Proverbios capítulo 20, versículo 9, dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Es una pregunta retórica. Básicamente, lo que el Espíritu Santo está haciendo por medio de Salomón es hacer una pregunta que tiene una respuesta. No, nadie ha limpiado su corazón. Y luego tienes Eclesiastés en el capítulo 7, versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y a eso añadémosle también Jeremías 13:23, donde dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también, y aquí viene la siguiente pregunta retórica, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Entonces, si seguimos leyendo, no solamente tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, brother, la Biblia, una tras otra, habla acerca de la condición caída del hombre. Entonces, el punto aquí es, pues nace entonces el niño con el pecado, ¿sí? ¿Sí? El niño nace con el pecado porque mira lo que dice Isaías 48:8. Dice, si nunca lo habías oído, si nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Ahora, en el contexto sí está hablando de Israel. La pregunta aquí es, ¿la aplicación práctica solamente se aplica al pueblo? Porque es una aplicación práctica espiritual. No está hablando en un contexto social o cultural. No, la aplicación práctica aquí es para todo ser humano. Si ellos que eran el pueblo escogido en ese entonces de Dios, ¿qué sería para nosotros? Claro, no, mira, Israel y Dios es tipo y sombra de Cristo y la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, no hay nadie. Y en cuanto a esto, me gustaría agregar lo que define la Confesión de Fe Bautista de 1689, perdón. Ya lo estaba volteando. Dice, por este pecado, nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ello,
por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Sí, Memphis, pero la confesión de yo no soy bautista, ¿qué tiene que ver con? Bueno, vamos a ir a primera. Sí, no soy de aquel tiempo. Yo no soy de aquel tiempo. Yo me adhiero a la confesión de fe desde 2020. Primera Corintios capítulo 15, versículo 20, dice, mas ahora Cristo ha resucitado a los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Ahora, el versículo 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque así como en Adán todos mueren. Entonces, tenemos más versículos aquí. ¿Quiere decir algo al respecto en lo que agarró el otro versículo? Sí, no, pues básicamente, brother, mira, por ejemplo, hay personas que ellos alegan de que, por ejemplo, textos que hay en Job o los textos de los Salmos, por ejemplo, en los Salmos no puedes coger esos textos porque no estás haciendo teología, porque son hipérboles. Y el problema es que no es ese. El problema es que en el Nuevo Testamento, como bien había citado tú, lo que Pablo está haciendo es coger textos del Antiguo Testamento. De hecho, el mismo Jesús dijo, el Señor Jesús dijo, que todo escriba adopto es como un padre de familia que saca de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. El estilo de hacer teología, tanto de los apóstoles o de los evangelistas en el Nuevo Testamento, bueno, Mateo, valga la redundancia, es apóstol también, ellos utilizaban escrituras del Antiguo Testamento para crear un concepto y traer la revelación al Nuevo Testamento. Hay personas incluso que argumentan y dicen, oh, pero es que Job 15:14 o textos así por el estilo, no aparece en algunos escritos o papiros. Y entonces dice, es que tú no puedes coger, por ejemplo, Job. Job es muy contundente. Tengo los textos aquí, pero no los voy a leer. Okay. Pero el punto es que incluso si vamos a argumentar en ese sentido, los papiros que encontró, de hecho se llama Martin Bodmer, que encontró en el siglo XIX y siglo XX, más los papiros del rollo, los rollos del Mar Muerto, los de la cueva de Qumran, esos papiros contienen los textos que tienen la Biblia de nosotros reformada, que hablan acerca de Job, que supuestamente no están, y ahí viene qué. Esos fragmentos, brother, son alrededor del siglo II antes de Cristo. Entonces estamos hablando que son alrededor de 200 a 350 años antes de Cristo que ya esos papiros y esos textos existían. Entonces, si vamos a hablar en ese sentido, pues sí. Es que algo pasa al hombre no le gusta que le digamos las cosas malas. Al hombre le gusta que, hey, tú eres bueno, no pasa nada. Pero cuando viene alguien y le dice, hey, eres un pecador, naciste de pecado y todas tus obras son como trapos de inmundicia para Dios, que dice Isaías, no yo. No, ahí sí, no. Entonces ahora tenemos que usar la razón y tenemos que buscar ahí padres de la iglesia que no se describieron bien el concepto y agarrar. No, a ver, pues yo estoy de acuerdo que vamos a usar los padres de la iglesia, la tradición, la razón, porque Dios nos lo ha dado como complemento, pero la piedra sobre la cual edificamos es Cristo y el trabajo de los apóstoles. Cuando una declaración de la Escritura contradice a lo que estamos pensando, entonces quien está mal soy yo. Y no debo reinterpretar la Escritura a mi gusto, sino reinterpretar, regenerar, renovar mi mente a la Escritura. Así es. Entonces, por eso es que siempre hay excusas en cuanto a la depravación del hombre. Siempre quiere haber algún escape, algún shortcut, como le dicen en inglés, para evadir esta doctrina. Porque es pesada y está bien, lo voy a reconocer. No sé si quiera tener un último comentario acerca de la depravación total. Pues mi comentario sería rápido y sencillo. Todos nacemos con pecado, los niños nacen con pecado. Habíamos leído una vez, ¿te acuerdas? Diferentes documentaciones de niños desde 2 años hasta en adelante, donde sus padres decían que los actos que ellos hacían eran de manera intencional. Entonces, no podemos nosotros excusarnos con decir de que porque sea un niño no nace con pecado. Ciertamente el niño sí es inocente, pero nace ya con la naturaleza adentro, pecaminosa, y basta simplemente con que el entorno que lo rodea denote como una bomba de tiempo el pecado que hay dentro para que ese niño comience a pecar. Quítale una paleta a un niño y vas a ver si tiene o no pecado. Hazlo para que veas. Te pruebo.
Ahora, punto número 2, doctrina número 2, la unconditional election, elección incondicional. Entonces entendemos que somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios por cuanto hemos caído, y nuestra voluntad, aunque no es tan libre, pero tenemos voluntad. Digo está esclavizado al pecado. Está condicionado al pecado. Por eso es que en términos generales no puede ser tan libre, porque si ya a ti te condiciona tu deseo, tu pensamiento, tu mente, entonces no tomas una decisión totalmente neutral, sino que vas inclinado a un lado en la balanza. Y obviamente podemos entender por la testimonio de la Escritura que estamos atados y esclavizados. Pablo nunca dijo que estamos libres y que entonces ahora sí podemos elegir en Cristo. Digo, no, ustedes son esclavos del pecado, pero ahora van a ser esclavos a Cristo. No hay un lado neutro donde tú naces y eliges, no, ya serás esclavo al pecado y luego Cristo viene y nos hace esclavos ahora libres al pecado. Entonces, de esta manera, nosotros, al estar limitados por nuestra naturaleza pecaminosa y rompido la ley de Dios, que nosotros no podemos acercarnos ni a Cristo ni a Dios por nuestra propia voluntad, es que Dios, de manera soberana, de manera misericordiosa y de manera en su gracia o gratuita, le podemos decir, Él viene y dice, hey, ¿sabes qué? A este cabezón de Memphis, pecador, lo peor de lo peor, que era yo, soy yo, voy a salvarlo. Entonces esa es la elección incondicional en este lenguaje poético, ¿no? ¿Qué piensas de la elección incondicional? Bueno, pues la elección incondicional, aquí hay una, ¿cómo podría decir? Hay un dilema, ¿no? De que si Dios elige al hombre o el hombre es quien elige a Dios, entonces es como se le llama esta falsa dicotomía, ¿no? Hay dos verdades, aparentemente, o una es verdad o la otra es verdad. El punto con eso es, como bien decías tú, si el hombre está incapacitado de venir a Dios, de hecho, un ejemplo sencillo, muy práctico. Cuando Adán y Eva pecan, ¿qué hicieron? Ellos se escondieron. No fueron a Dios. No fueron a Dios. Fue Dios quien tuvo que ir a ellos. Moisés en el Éxodo andaba ahí pastoreando su ovejita. ¿Quién fue quien que fue a ver a Moisés? Fue Dios. Entonces, siempre de hecho, es interesante porque el último canto que escribí está basado en Isaías 63. Y me llamó mucho la atención donde habla acerca de ese plan. Obviamente, Isaías 63, a diferencia del 53, Isaías 63 te muestra el plan de redención desde una perspectiva de la ira de Dios en contra de las naciones para salvar a su pueblo. Isaías 53 te lo muestra de esa perspectiva cristocéntrica, ¿no? De la obra de Cristo. Pero en el 63, Isaías 63 habla acerca de cómo, dice, hay un versículo donde dice que Dios vio que no había nadie que fuera a ayudar a su pueblo. Y entonces dice que el Señor fue quien tuvo que ir para poder y salvarlos a ellos y pagar, dice, su rescate. Entonces, cuando hablamos de la elección incondicional, es siempre Dios quien va a intervenir en la vida de la persona. Adán y Eva, claro, pecaron, se escondieron. Fue Dios quien tuvo que ir a hablarle y ponerle la ropa de piel, que eso tiene una representación simbólica. Entonces, la elección incondicional, cuando ya hablamos en el Nuevo Testamento acerca de ella, vamos a hablar de que la elección no fue ni porque yo era cubano y tú mexicano, y porque Carlos medía 1,80, o no es por nada de eso. La elección se basa en la persona de Cristo. Por eso, Efesios capítulo 1, versículo 3 al 4 dice, bendito sea el Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así es. Entonces, siempre la promesa de la elección va a ser en la persona de Cristo, en Israel. Cristo es el Israel del Antiguo Testamento. Habíamos citado a él cuando hablábamos acerca de Oseas capítulo 11, versículo 1. Luego tienes allá en Éxodo capítulo 4, versículo 22 al 23, donde Dios le manda a decir por medio de Moisés a Faraón, suelta a Israel, mi primogénito, mi hijo, en un lenguaje figurativo, hablando acerca de Cristo. Entonces siempre va a ser en la persona de Cristo cuando Dios va a hacer o va a llevar a cabo esa elección. Esa elección. Entonces, la elección va a ser incondicional. ¿Por qué? Porque el hombre no puede darle nada a Dios para que Dios lo pueda elegir. Así es, estoy totalmente de acuerdo. Y vamos a ver algunos otros pasajes. No vamos a estar tornando un pasaje para
porque es el tema del live de hoy, ¿no? Es bíblico la elección incondicional. Primeramente tenemos que argumentar que de plano no puede ser condicional, como lo habla el hermano César, porque todos, seamos arminianos o calvinistas, creemos que no contribuimos nada a la salvación. Puede usted decir que lo acepta, pero usted no contribuye a nada. Entonces, en ese sentido, es incondicional, pues no está condicionada por nada más que por el sacrificio que está en Cristo. Incondicionada para nosotros, pero totalmente condicionada para Dios. Efesios capítulo 1, este es de cajón, versículos del 3 al, ¿qué le gusta? El 4 ya lo había leído. Oh, lo leyó, okay. Entonces, Romanos capítulo 9. 8, del 29 al 28, el 30. Porque los que antes conoció también lo... Sí, este creo que es el que es el más predominante de todos. Si sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, entonces a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. ¿Dónde queda mi elección aquí? Si Él me predestinó, dice, y vamos, queremos entrar en el ámbito de que el griego, que no, aquí está hablando de la predestinación. Búsquele por donde le busque. Está hablando de la predestinación. Y luego, entonces si Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad? Y dice que nos llamó. Y dice que a nosotros nos justificó, Él, no yo. Él nos justificó. Y también a nosotros nos glorificó. ¿Dónde queda entonces mi elección? Dios ahí está violando mi derecho de elegir. Sí. ¿No? Entonces, hubo una vez un hermano que me dijo que Dios nos pone arminiano, ahora estaba teniendo una conversación, y dijo, sí, Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para ser santos, una vez que lo elegimos a Él. Y le dije, hermano, ¿usted puede ser santo sin ser salvo? Dijo, no. Entonces Dios no predestinó la salvación. Ay. Pero bueno. Sí, mira, Primera de Corintios, que es un texto que quiero tocar ahorita, porque Pablo, la iglesia de Corinto era una iglesia conformada de judíos y gentiles. Así es. Y Pablo en el capítulo 1, si no me equivoco, que es el texto que quiero tocar ahorita, Pablo, él da la línea igual de Dios. Habla acerca de la justificación, dice, porque a Dios primero habla acerca de cómo, la manera en que Dios va a salvar al hombre, de qué manera, por medio de la locura de la predicación. Y luego Pablo especifica, dice, porque a lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. No dice, no, que lo vil y lo menospreciado del mundo eligió a Dios. No, es Dios quien escogió a esa persona. Ahora, ponte a pensar solamente en Pablo. Pablo era, por decir así, un terrorista. Sí. Claro. Asesinaba a cristianos, los perseguía, los encarcelaba. Mi pregunta es, ¿eligió Pablo a Dios? Es obvio que no. Aquí entra obviamente no tratamos de refutar porque hay muchísimas refutaciones, pero creo que es importante agregar uno que otro comentario. Hay muchas veces que dicen que Dios predestina, por ejemplo, Dios predestinó el plan redentor en Cristo, estamos de acuerdo, pero aquí hay una diferencia que luego ellos dicen que Dios predestina a unas personas. Sí. ¿Entiendes? Tomo ya estás entrando en la predestinación. Bienvenido al calvinismo, mi amigo, que tú digas, sabes que una las predestinó con un propósito especial y a otras le dio elección. Bueno, o Dios respeta la voluntad del hombre para elegirlo o no lo respetan todos. Entonces hay una incongruencia de argumento ahí. Pero dicen, no, es que sí, Dios predestinó a los escritores de la Biblia, pero, por ejemplo, en Romanos capítulo 8 y a lo largo de las cartas lo vemos, que él habla de esta predestinación. ¿Le está hablando a la gente del mundo? No, le está hablando a la gente de la iglesia. Entonces él está diciendo, a mí me predestinó. No dice, porque nos predestinó, dice, ¿verdad? Sí. Es que lo que pasa cuando, por eso yo siempre vuelvo y digo, si vas a estudiar la Biblia, tienes que entender que la escritura o la Biblia no está escrita en el lenguaje de nosotros. Por eso es importante estudiar el texto original. Así es. Juan Calvino, él decía en una de sus confesiones que él no le gustaba la doctrina de la predestinación, de la doble predestinación, porque para él le parecía un horrible decreto. Sin embargo, él enseñaba porque lo veía en la Biblia. El punto con esto es que cuando uno analiza los verbos en griego que hablan acerca de la predestinación, ya sea para salvación, o si aparentemente aparece un verbo en español
que diga que las personas fueron destinadas, como por ejemplo Judas, en la carta de Judas, que habla acerca de aquellos hombres que habían sido destinados para perdición, aquellos hombres que se infiltraron, y hablando de los falsos maestros, ¿no? Cuando uno analiza el texto, en griego los verbos son diferentes. Los verbos se componen, por ejemplo, la palabra predestinar, el verbo prorizo, ¿no? El prefijo pro, que significa antes, y orizo, que significa horizonte. Pero luego, si tú analizas esa palabra destinar, que aparece en Judas, que aparentemente sí habla de que esas personas fueron destinadas, el verbo griego es diferente. El verbo griego es prografo, que significa escribir con antelación. Básicamente, esas personas que se van a perder y que se han perdido y se van a seguir perdiendo, que no van a ser salvas, son personas que Dios escribió sus obras respecto a lo que ellos iban a hacer, pero no es que Dios los predestinó para condenación. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 22, cuando habla acerca de los vasos preparados para ira y para misericordia, de igual manera los verbos en griego ahí son diferentes. Uno es catetismena, que es un verbo neutro que no indica quién fue la persona que lo preparó, y luego tienes el verbo protoimasen, que sí indica que fue Dios quien preparó a esos vasos para usos honrosos. Y ese mismo verbo y esa misma frase aparece en Efesios en el capítulo 1, donde dice que Dios preparó obras de antemano para que anduviéramos en ella. Entonces, aparentemente, en algunos textos podría parecer de que hay una doble predestinación, pero en realidad no es así. ¿Por qué? Porque Pablo en Romanos, el primer capítulo de la carta de los Romanos, Pablo dice que el hombre pecó y Dios, ¿qué fue lo que hizo? Lo abandonó. No dice que lo eligió, no dice lo priorizo, como con Judas. Con Judas no se dice que se predestinó para que se salvara. De Judas sí se escribió, porque Dios ya había decretado, escribió, de que Judas lo iba a usar para el propósito de Cristo, pero en realidad Judas se perdió por su propia voluntad. Así es. ¿Por qué? Porque Dios no intervino en la vida de Judas. Entonces, la diferencia es que en la Biblia sí aparecen verbos donde sí indica que Dios es quien salva, predestina a la persona, pero para aquellos que se pierden, simplemente Dios los abandona en su pecado. Sí. No, y totalmente. Siempre hay como dice nuestro pastor, ¿no? Quieren usar el contraargumento, quieren apagar el argumento con el contraargumento de la doble predestinación, cosa que no enseñamos, no creemos. Y en el segundo tomo de la institución de la religión cristiana, creo que Calvino dejaba claro y decía que, aunque obviamente más adelante declara que la doble predestinación, pero en el segundo tomo él explica que el hombre no es condenado por culpa de su naturaleza pecaminosa porque Dios lo condenó, sino por su propio pecado, ¿no? Y es lo que creemos. El mundo, en general, como dijimos, cayó en su pecado, y Dios interviene para salvar a los que Él tenga misericordia. ¿Quiénes son? No lo sé. No lo sé. Ahorita estoy aquí, ¿puedo no estar? No sé, Dios me predestinó. Al final del día lo vamos a saber. Y nosotros supimos que Dios nos predestinó, nosotros somos creyentes porque lo conocemos ya en la Biblia. Así es. Entonces también quieren decir, es que ustedes no van a evangelizar porque ustedes creen en la... No, nosotros vamos a evangelizar bastante, ¿eh? Aquí estamos haciendo un trabajo de evangelismo también, aquí, en las redes sociales, afuera. Entonces, no creemos en eso de que no debemos evangelizar a las personas porque Dios ya predestinó. No, yo no sé, Dios es el que sabe, no yo. Y tampoco creemos que Dios condenó a las personas, sino que todas se condenaron al pecar y todos nacimos condenados y por nuestra propia voluntad afirmamos esa condenación. Yo tengo una frase, que digo, si Adán no hubiera metido la pata lo hubiera metido Dios. Porque era inevitable que el hombre pecara. Y luego si llegamos a decir, oye, pero si yo nací con la naturaleza pecaminosa, y eso me condicionó a pecar, ¿por qué Dios me va a juzgar? Bueno, ¿pecaste o no? Ahí sí entra tu arminianismo. ¿Decidiste pecar o no? ¿Te gustó el pecado o no? No, es que Dios me predestinó para pecar, ¿en serio? Pero bueno, esta es la elección incondicional. Había alguien que decía que no teníamos textos, acabamos de demostrarnos que le gusta 15 textos mínimo ahorita acerca de la elección incondicional. Hay bastantes. Ahora, la segunda doctrina es una que también... La tercera. Todas estas son doctrinas bien controversiales. Pero esta también a mucha gente le causa demasiado revuelo en la cabeza.
Si dicen, bueno, si Dios me eligió, pues suena bonito, está bien, la voy a comprar. No me gustó tanto la de que soy un pecador, la de que Dios me eligió, pues está bien, suena un poquito bonita, ¿verdad? Pero ya viene la de la expiación limitada, limited atonement. ¿Qué es la expiación limitada? ¿Verdad? Ahorita vamos a entrar aquí, vamos a definir bien qué es la expiación limitada, porque luego hay algunas confusiones y nos tachan de que nosotros decimos que no hay para todo mundo oportunidad. Vamos a definirlo. ¿Qué es la expiación limitada, hermano César? Mira, la expiación, nosotros siempre cuando vamos a estudiar la Biblia, nosotros tenemos que pensar como lo que Cristo dijo en el Evangelio de Marcos. Si tú quieres ser un buen escriba docto, tienes que sacar de tu tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Para nosotros poder entender la expiación limitada, nosotros tenemos que entender que eso es parte de la ley. Y si era parte de la ley, Cristo dijo que Él venía aquí a cumplir la ley. Y si Cristo dijo que vino a cumplir la ley, entonces nosotros debemos ir en donde está ese texto en la ley para poder entender lo que es la expiación. Si vamos a hablar de contexto cultural, ahorita vamos a leer el texto ahorita, pero si vamos a hablar en el contexto cultural, la expiación solamente se hacía por los pecados del pueblo. No se hacía ni por los egipcios, ni por los sirios, ni por los moabitas, ni los filisteos, ni los amorreos, ninguna de esas personas. Solamente era por el pueblo de Israel. Todos aquellos extranjeros en el Antiguo Testamento que venían a la nación de Israel, como la moabita, que se hace prosélito, se adhiere a la religión judía, ella pasa a ser parte del pueblo. ¿Por qué? Porque puso fe en el Dios de Israel, en el Señor, en Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos acerca de la expiación, la ley estaba estrictamente establecida para la nación de Israel. Aquí voy a tocar el texto en Levítico capítulo 16, versículos del 32 al 34. Dice: hará la expiación el sacerdote que fuera ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Cristo, tipo y sombra de Cristo. El Padre no cumple el lugar del sacerdote, es Cristo en el Nuevo Testamento. Y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas. Dice, y hará la expiación por el santuario y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. No está diciendo por todos los egipcios, por todo el pueblo. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Tipo y sombra de la iglesia, el Israel espiritual. Y Moisés lo hizo como Jehová mandó. Ahora, uno dirá, bueno, pero ya en el Nuevo Testamento entonces ya eso no aplica porque es parte de la ley. Bueno, Mateo capítulo 1, versículo 21 dice, y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. La pregunta aquí es, ¿se refiere solamente ahí a los judíos? Si en ese momento, cuando Cristo hizo la expiación por todos los pecados de todos los judíos, déjame decirte, te lo digo con todo el amor del mundo, estás haciendo una hermenéutica errada. ¿Por qué? Porque el texto es claro, es por un pueblo. Efesios capítulo 2 dice que de dos pueblos, de judíos y gentiles, Cristo conformó uno en él, en su persona. Así es. Entonces, cuando vamos a hablar acerca de la expiación solamente era por el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, si hablamos del contexto del Nuevo Testamento, es un pueblo conformado de un remanente de chinos, de alemanes, de cubanos, guatemaltecos, mexicanos, judíos, de judíos, pero es un remanente, no está hablando de todas las personas en el mundo. Entonces, básicamente, esa sería la expiación limitada. Sí, entonces quiero resumir otra vez lo que dijo el hermano César, y creo que yo quiero tocar aquí acerca de la eficacia, porque creo que si entendemos la eficacia del sacrificio de Cristo, podemos entender mejor la expiación limitada y las implicaciones que tiene al decir que es para todos, es ilimitado. Okay, bueno. Tenemos que entender que expiación limitada, lo voy a decir aunque suene crudo, Cristo solo murió en la cruz para salvar a algunos. Cristo solo murió en la cruz para salvar a algunos. Vamos a decir, ¿qué estás diciendo? No dice Juan 3:16, que porque Dios envió a su Hijo al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, mi amigo, de manera general el sacrificio es para todo mundo, de manera general. La oferta. Ahora, tanto yo, y como tú, y como él, como el hermano César, todos creemos que solo los que creen es eficaz el sacrificio de Cristo
en la cruz, ¿verdad? De otra manera, estás entrando al universalismo. De otra manera, decimos, bueno, si el sacrificio de Cristo realmente es eficaz para todo mundo, significa que aunque no crean en él, van a ser salvos, aunque no crean en él. Porque, bueno, vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28. Y rapidito, antes que añadas algo, quiero aquí aclarar algo. Cuando se dice la expiación es para todo el mundo, es en el sentido de que son todas las naciones del mundo, pero no todas las personas del mundo. Así es. Porque ya cuando, como bien decías tú, cuando es por todas las personas en el mundo, ya hablas acerca de universalismo, que eso fue lo que George Whitefield le mencionó a John Wesley en su carta, que había predicado, porque John Wesley llegó a caer en ese universalismo de que Cristo murió por todas las personas, cuando en realidad eso no es así. Entonces, cuando hablamos de la expiación limitada en un sentido universal, habla acerca de todas las naciones en Abraham, es decir, la promesa de Abraham fue que todas las naciones serán benditas, no todas las personas. Así es, así es. Y en eficacia a todo el mundo en las naciones, pero en ese sentido general de ofrecimiento es que no hay acepción de personas. Que eso es parte de la evangelización. Así es, volvemos al punto. Es que dicen, ¿y quién? ¿A quién le voy a Es que, cabezón, no entiendes. Yo no soy Dios, yo no soy omnisciente, yo estoy limitado a mi conocimiento de saber si mi compañero de trabajo va a alcanzar salvación o no. Yo no sé, yo voy a hacer mi trabajo. Si tú te quieres poner en la silla de Dios y juzgar esto, pues adelante, pero yo no sé, el hermano no sabe, y lo más seguro es que tú tampoco sabes, solo Dios sabe quiénes son los escogidos. Sí. Pero bueno, dejando de lado el ofrecimiento, ahora vamos a la eficacia del sacrificio de Cristo. Hebreos capítulo 9, versículo 26 al 28 dice, de otra manera, está hablando acerca del sombra y tipo que había de ser en los sacrificios del Antiguo Testamento a lo que fue Cristo. Esto creo que deberíamos saberlo todos los cristianos. Hebreos capítulo 9, versículo 26-27 dice, de otra manera, le hubiera sido necesario parecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó, ¿qué? Dice muchas veces, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto al juicio, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que les esperan. Una sola vez para llevar los pecados de muchos. Qué interesante que no dice todos, ¿verdad? Pero no voy a tirarla ahí, voy más a la eficacia. Si tú no crees que el sacrificio de Cristo fue eficaz para que una sola vez que murió en la cruz redimiera a todos aquellos que creen en él, pues déjame decirte que diferimos en nuestra interpretación del texto, y creo que es una herejía. Y es una herejía, ¿ok? Porque hay mucha gente que no entiende la eficacia de Cristo y llega a creer que, lo siento, pero para mí es una, ¿cómo se puede decir? Una ignorancia llegar a creer que la salvación se pierde cuando entendemos realmente lo que fue la eficacia de Cristo. Porque si un solo sacrificio, dice, porque no fue cualquier cosa, no fue una cabra, fue el Hijo de Dios, el ser más perfecto, murió en la cruz, era más valioso que toda la humanidad, es más que obvio que era suficiente para perdonar a todas las personas que iban a llegar a creer en él. Entonces, si nosotros decimos que la expiación no es limitada en el sentido de eficacia para solo aquellos que en él creen, que Dios ha predestinado desde antes de la fundación del mundo, entonces todo mundo puede ser salvo independientemente de si crean en él o no. Voy a tratar de resumirlo lo más poco probable. Si nosotros creemos que la expiación de Cristo, el sacrificio de Cristo es para todo mundo en el sentido eficaz, bueno, creas o no creas en él, vas a ser salvo porque es eficaz. O tienes que alegar que no es eficaz en su totalidad. Y dice aquí que es una sola vez. Y además de eso, añade, volvemos a lo mismo. El sacrificio siempre era una sola vez al año y era por el pueblo. Obviamente, en el Nuevo Testamento sabemos de que el pueblo de Dios, según Romanos capítulo 9, es el Israel espiritual, es por medio de la fe, ya sea judíos y gentiles. Nosotros sabemos que hoy en día los judíos se siguen salvando, los gentiles se van a seguir salvando hasta que Cristo no venga, tanto judíos como gentiles se van a seguir salvando. Eso va a ser una realidad. El punto es de que no son ni todos los judíos ni son todos los gentiles. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo simplemente fue, volvemos a lo mismo, por el pueblo. Así es. Por un pueblo. Es así de sencillo.
Entonces todos creemos en la expresión limitada, solo que no nos gusta decirlo de esa manera, porque usted no cree que el sacrificio de Cristo va a salvar a los musulmanes, no, todos lo creemos. No, y ahora me viene a la mente algo que dijiste ahorita. La palabra es interesante, porque como bien decíamos, los escritores nuevos testamentarios y hacen teología del Antiguo Testamento. Lo que el escritor de Hebreo, lo que tú acabas de citar, él está tomando una palabra del Antiguo Testamento, de hecho Isaías 53 dice que su sacrificio iba a espiar a muchos, no iba a espiar a todos. Interesantemente, exacto, Hebreo eso es lo que retoma. Hebreo no está diciendo que era por todos. De hecho, el mismo Jesús, sí, de hecho, el mismo Señor Jesús dijo en los evangelios, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces, es bien claro, pero no obstante a eso, la palabra hebrea que se utiliza para muchos es rab, que significa no es la totalidad, es una mayor cantidad, pero no la totalidad. Y en griego, esa palabra que utiliza el escritor de Hebreo ahí es polus, que significa, tiene el mismo significado. Entonces, cuando nosotros hablamos de en el sentido gramatical, ni en el sentido gramatical original, la palabra significa todos. Simplemente significa una gran cantidad. Dios le dijo a Abraham de que de él iba a ser una nación, iba a ser incontable como las estrellas y la arena del mar, ¿verdad? Porque van a ser muchas personas, muchísimas personas. Y ya han sido muchas, pero nunca dice que va a ser la totalidad. En Hechos capítulo 18, siempre me equivoco porque yo el 19, pero es el 18, cuando Jesús se le aparece a Pablo que está encarcelado, le dice, hey, aquí yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Fíjense que Cristo ahí no le dice, es toda la ciudad, está diciendo, no, tengo mucho pueblo, es decir, tengo muchas personas que pertenecen a mi pueblo y que están en esta ciudad, por eso tienes que ir y evangelizar. Y por eso nosotros queremos evangelizar. Ya sea que utilicemos este medio, que vayas a la puerta de tu vecino, que le toques la puerta o le mandes una carta o un mensaje. Hay que evangelizar porque, como bien decías tú, no sabemos quiénes son. Pablo no sabía ahí quién era. Pablo simplemente fue obediente y el Señor le dijo, tú no te calles, tú ve y háblale, que yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Entonces, creo que la escritura es bien clara. No se necesita alegar mucho, o como dicen por ahí, hacer malabares teológicos. Es que claro. No se pasa mucho faramaya. Pues no, y Pablo decía también que ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? Claro. Pablo no tendría ese pensamiento si hubiera creído en que todo mundo puede, claro. Perdón, que Dios no predestinara a la gente, ¿no? Pero él tenía ese pensamiento. Ahora estamos tocando el cuarto punto, la gracia irresistible. ¿Qué es la gracia irresistible? ¿Y tiene alguna base bíblica? ¿Qué es la gracia irresistible, hermano César? Para empezar, nosotros tenemos que definir lo que es gracia y misericordia. La misericordia es darnos lo que nosotros merecemos, es decir, el juicio. Dios no darle juicio a la persona, está haciendo un acto de misericordia. Y la gracia es darnos tampoco lo que merecemos, pero en este caso es la vida eterna, es el regalo. Entonces, misericordia y gracia aparentemente son parecidas, ¿no? Porque se trata de lo mismo, de dar algo que no mereces. ¿Pero en simil? No, sí y no, porque la palabra en sí es lo mismo, es darte algo que tú no mereces. En este caso, la gracia, que es la vida eterna, pero la misericordia es darte lo que tú sí mereces, pero no lo haces. Y es el no hacerlo es el acto de misericordia. So, básicamente la gracia es darte un regalo que tú no mereces y la misericordia es darte el juicio que tú sí mereces, pero la acción de Dios no lo lleva a cabo. Entonces eso es misericordia y la gracia es el don de Dios, es el regalo de la vida eterna. Entonces, ¿qué es la gracia irresistible? Bueno, la gracia irresistible es simplemente el acto de parte de Dios bondadoso de obrar en la vida de la persona y entregarle el regalo de la vida eterna que no merecía. Es simplemente eso. Y obviamente lleva a cabo todo un proceso. Por ejemplo, hay personas que no creen en el orden de salvación, ¿no? El orden salutis, como le llaman. Yo en lo personal sí lo creo porque lo veo en toda la Biblia. Los 9 aspectos: elección, llamado, regeneración, conversión, justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Entonces, la gracia incluye ese paquete completo. Y es todo ese proceso que viene de parte de Dios, tomando al hombre desde la elección que él hizo eterna hasta llevarlo a la gloria. Entonces, básicamente, la gracia irresistible es el no resistir al regalo que Dios te da.
invitándote, no exacto, no puedes tú rechazarlo porque es bueno, a todo el mundo le gusta lo bueno, que tú vas a rechazar algo bueno, pues no. Ahora, llega a haber personas que dicen que podemos, ella explicó más eso lo que es la gracia irresistible, y no estamos refutando, pero tenemos que tener la idea para definir bien nuestros conceptos, ¿ok? Dicen, sí, el arminianismo pone, la mayoría de las personas ponen que Dios aún no, porque decimos, si aceptan la naturaleza caída, dicen, bueno, es que es Dios que nos empieza a regenerar el corazón para que podamos estar neutrales otra vez, y entonces podamos decidir si lo aceptamos o no. Bueno, no hay un solo versículo que hable de que Dios nos ha regenerado y entonces hemos rechazado su gracia. Si algo podríamos llegar a pensar así es de un iluminado, al cual Dios le dio un destellito de su conocimiento y decidió no aceptarlo, ¿verdad? Pero era porque nunca fue salvo en primer lugar. Entonces vamos a ver, por ejemplo, las implicaciones que tiene. En Colosenses capítulo 2, versículo... ¿dónde está? Ok, versículo 13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecado, y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y después nos dice que tenemos una vida en Cristo, el cual ya no hay condenación para nosotros. No hay un solo texto de la Biblia, y de hecho la idea lineal es que somos justificados por ese proceso que Dios hace, que nos limpia nuestros pecados, como hablaba el hermano César del orden de la salvación, ¿no? La regeneración antes de todo eso. Gracias. De hecho, todos están en la Biblia, todos están en la Biblia. Entonces es imposible que un muerto se tenga vida, ¿verdad? Y ahora, cuando hablamos de vida espiritual, no podemos volver, ya después de todo todo el trabajo que Dios hizo en nosotros, no podemos volver. Y vamos a tocar eso en la perseverancia de los santos, pero esa es la gracia irresistible. Número uno, porque no tenemos la capacidad, estando muertos, de obtenerla. Ahora, si Dios quiso levantarnos de nuestro pecado, renovarnos la mente y justificarnos, como habíamos dicho que el sacrificio de Cristo era suficiente una sola vez para perdonar todos los pecados, entonces no tuvimos nada que ver con ello y por eso es que no pudimos resistirnos. Así es. ¿Quieres decir algo? Sí, a mí me gusta mucho definir la gracia irresistible con ese texto de Primera de Corintios. Si bien Romano es bien práctico y bien sencillo y fácil de entender, que algunas personas empiezan a rebuscarle por aquí y por allá, Primera de Corintios es contexto cultural escrito en una iglesia gentil y judía. Y aquí Primera de Corintios nos va a dar ese aspecto de lo que es la gracia irresistible en un plano general, por así decirlo. Dice en el capítulo 1, el versículo del 21 al 31, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, no a todo el mundo, no a los creyentes, por la locura de la predicación. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no seáis muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino, volvemos aquí ya, aquí Pablo está citando, ya citó ya el plan, que es salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Ya Pablo ya te está citando a partir de ahí la elección, ya te está citando ya lo que es el llamado, y ahora mira lo que dice Pablo en el versículo 27, sino que a los necios del mundo escogió, vuelve Pablo a ir hacia la eternidad, es decir, los necios del mundo escogió Dios, no fue que el hombre escogió a Dios, no fue que Dios escogió al hombre, dice, para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios nuevamente, para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. 3 veces te lo está mencionando. Por si no entiende. Por si no entiende. El recurso retórico que Pablo está usando aquí se le llama tricolón. Y se usa
utiliza una misma palabra o una misma frase para enfatizar una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza? De que es Dios quien escoge. El hombre no lo puede escoger. Entonces Pablo aquí está diciendo, para avergonzar a lo fuerte y lo vil y lo menospreciado del mundo, escogió Dios y lo que es para deshacer lo que es. Y aquí es donde viene el tren ya de la otra parte del orden de salvación. Dice en el verso 30, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloríe, gloríese al Señor. No me voy a gloriar en yo acepté a Dios, tú aceptaste a Dios, no, me voy a gloriar en Cristo, porque por medio de Cristo fue que Dios a mí me eligió. Es así de sencillo. Y esto no lo puedes resistir porque no tuviste parte en ello. Absolutamente nada. Entonces creo que esta es la gracia irresistible, ¿verdad? Vamos a tocar más refutaciones el siguiente podcast, si primero Dios nos lo permite. Ahorita estamos plantando la fundación y la respuesta bíblica, ¿verdad? Y vamos a entrar en el quinto y último punto ya para ir concluyendo. La perseverancia de los santos. ¿Qué es la perseverancia de los santos, hermano? La perseverancia de los santos básicamente sería la acción de Dios, porque todo es Dios, claro, de mantener a su pueblo, a sus escogidos, firmes, a pesar de que tropiecen en su caminar, en su santificación en este mundo, pero es Dios quien los mantiene firmes. Así es. Y nunca, pero nunca, jamás de los nunca, se van a apartar. Creo que yo voy a citar mis 3 textos y ya ahí te voy a dejar para que tú argumentes tu punto. Pero aquí volvemos a lo mismo. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién comenzó la obra? Es Dios, no fue el hombre. Primera de Juan capítulo 3 versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. La diferencia aquí no es que está diciendo que el cristiano no puede pecar, es que no practica el pecado. El cristiano cuando peca le duele y cuando falla se arrepiente. Eso es por ley. ¿Por qué? Porque Juan aquí lo está diciendo. Porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, el Espíritu Santo permanece en él. Eso es totalmente diferente a una persona que no haya nacido de nuevo. De hecho, por su fruto lo conoceréis. Y Hebreos capítulo 10, versículo 39, que es mi verso favorito. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Punto, se acabó. Y podemos seguir citando textos. El punto es de que la perseverancia es la obra de Dios de mantener a su pueblo firme hasta que venga Cristo o hasta que la persona o el creyente vaya a la presencia de Dios. Es decir, la persona nunca se va a desviar de la voluntad y el propósito de Dios, porque es Dios quien mantiene a la persona en su perfecta y divina voluntad. Entonces, básicamente esa es la perseverancia. Así es, no, y se me perdió este texto, no sé si usted lo recuerda, donde dice Jesús que a los que el Padre les dio nadie se los arrebatará. En Juan, el Evangelio de Juan, yo soy el buen pastor y mi oveja oye mi voz y nadie puede arrebatarlas en mi mano porque el Padre que me las dio es mucho más fuerte. Ya es el Evangelio de Juan. Y como decía el hermano César, no solamente esto es un principio del Nuevo Testamento, donde hubo una mala interpretación, ahí no, Salmos 37, versículo 28 dice, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Fíjense, dice, para siempre a sus santos serán guardados y no desamparará a sus santos. En Juan, ¿verdad? Vemos bastantes textos que nos habla acerca, pero es que debemos entender la diferencia entre un cristiano, un santo de Dios, un transformado, un regenerado, a una persona que no lo es. Es la perseverancia, que no implicamos que no vamos a pecar, que no vamos a caer. No, es una realidad. Ahí sí chocaríamos con la realidad. Yo sigo cayendo, yo sigo pecando. Pero la diferencia es que Dios, quien empezó la buena obra en nosotros, Él la va a terminar. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Cristo fue suficiente para perdonar nuestros pecados. Si es que de verdad nosotros hemos puesto la confianza en Él, no nuestras obras, no lo que hacemos, no, si pusimos nuestra confianza en el sacrificio de Cristo, si realmente creímos en Él. Así es. Entonces, Dios, el que empezó esa buena obra en nosotros, la va a terminar. Nadie nos va a arrebatar de su mano. Él nos va a perseverar.
Entonces esta es la perseverancia de los santos, la doctrina que dice que si realmente hemos confiado en Cristo, que si realmente hemos puesto nuestra confianza en Él, y si realmente Él nos ha regenerado y ha hecho un cambio, entonces nosotros vamos a perseverar hasta el final. ¿Por qué? Porque la salvación no depende de lo que yo hago, porque la salvación no depende de mí, porque depende de Dios, de que el sacrificio en la cruz que hizo Cristo fue suficiente, tan suficiente que incluso es más poderoso que mi debilidad, que mi naturaleza caída. Entonces mucha gente llega a alegar, por ejemplo, y solamente lo quiero decir porque se me viene a la mente, por ejemplo, de los iluminados, y hay algunos otros textos del, ¿cómo le dicen a estas personas? El apóstata. Sí, primera de Pedro, donde dice que el Señor, aquellas personas que se apartaron, que el Señor los redimió, y, mira, ahí dice redimió, Cristo los redimió, es decir, murió por ellos en la cruz, primero perdieron la salvación. Hay que estudiar el texto original y obviamente semana vamos a dar la refutación. Así es. Pero queremos decir que estos textos hablan de esas personas. Por ejemplo, Juan creo que es que nos dice porque salieron de nosotros, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Sí, ¿verdad, Juan? Entonces esa es la diferencia. El cristiano verdadero se va a demostrar hasta el final. Va a perseverar. El que persevera va a ser salvo. El que persevera, ese es el que va a alcanzar, ¿no? Y no vamos a saber quién realmente lo es. Y no estamos hablando de poner nuestra confianza en nuestras fuerzas, no. Pero no vamos a saber realmente quién es hasta que perseveremos, hasta que llegue el día de la glorificación. Solamente Dios lo sabe. No, y aquí sí quisiera agregar algo nomás, darle un pequeño matiz. Nosotros como creyentes vamos a ver esa perseverancia, no porque sepamos con certeza como Dios que Él es cristiano verdadero. Así es. Es simplemente por los frutos. Por los frutos lo vamos a conocer. Nosotros vamos a saber que una persona va a perseverar en la fe cuando está pasando por una situación difícil, pero se mantiene firme. Cuando verdaderamente a veces puede tener crisis de fe. A mí me ha pasado, obviamente, conforme vas madurando en el Evangelio, en el conocimiento de la palabra, en tu caminar con Cristo, pues vas a ir fortaleciendo tu fe, pero hay veces que incluso aunque estés fuerte, vas a menguar. Pero por los frutos de la persona es donde se va a mostrar verdaderamente esa perseverancia, es como en la carrera, ¿no? Una persona corre, aquella persona que termina la carrera y aquella persona que verdaderamente perseveró en alcanzar la meta. Pero aquellos que en medio de la carrera simplemente van corriendo y luego se desvían porque quieren descansar, tú estás viendo de que esa persona verdaderamente no pertenecía al grupo de esas personas que estaban corriendo para alcanzar la meta, ¿no? Entonces, por los frutos vamos a conocer a las personas, pero ciertamente es Dios quien conoce el corazón, ¿me entiendes? Él sí sabe y sabe quién tiene el sello del Espíritu Santo. Entonces, básicamente quería añadir eso. Sí, quería ponernos a nosotros en decir, ¿quién realmente es un cristiano? Bueno, ya te volví a decir, yo no sé quién realmente es un cristiano, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es decir que si realmente esa persona fue salva, va a perseverar, va a levantarse. David cuando pecó, él era salvo. Cuando pecó no se quedó estancado ahí. Ciertamente estuvo de cabezón porque el pecado nos hace huir de Dios, pero Dios fue el que le mandó a Natán, no fue David, Dios le mandó a Natán, Dios le mandó el castigo y él se arrepintió porque Dios siguió tocando con él, Dios ya tenía el plan para él, ¿verdad? Cuando Pedro traicionó al Señor Jesucristo, eso podría ser apostasía, mira, apostató y perdió la fe, perdió la salvación. Perdió la salvación y la volvió a ganar, ¿o qué? ¿Qué pasó ahí? No, eso significa que desde antes él había sido salvo y entonces perseveró, aunque caigamos. A ver, y voy a terminar con esto y no sé si el hermano tenga unas últimas palabras y ya le damos nuestra despedida. Había un hermano arminiano, ¿verdad? Que él creía que la salvación se perdía, pero él decía, a mí me cuesta trabajo porque yo experimenté un tipo de apostasía, dijo, yo me alejé de Dios, donde yo me hice casi ateo, yo fui en contra de todo el cristianismo, dice, pero un día fue Dios. Este es un testimonio real, no voy a decir el nombre, pero él dijo, porque fue Dios. Dice, no, un día yo estaba en mi casa como si nada, y un día dice, vino un pensamiento a mí, que dice, ya fue suficiente para ti andar de cabezón. Dice, entonces a mí me cuesta trabajo creer que la salvación se pierde por mi experiencia y porque leo la palabra. Pero ya después decía, no, pero yo sigo creyendo que la salvación se me hizo chistoso el testimonio, ¿no?
No sé si tengo las últimas palabras de la perseverancia de los santos y... Sí, mira, quería yo cerrar ya mi punto con esto de la perseverancia. Fíjate qué interesante. Estaba yo, de hecho, hoy estaba escuchando un podcast de un hombre que había sido narcotraficante con Pablo Emilio Escobar Gaviria. Resulta que este hombre, él pues era uno de las mentes, él de New York, aquí él se entregó, lo cogió la CIA y la DEA y pues ya te la sabes, ¿no? Todo el proceso ese antiterrorista. Entonces, este hombre en su testimonio, él se convierte al cristianismo. Pero lo interesante de su testimonio es que él dice que tanto la novia que él tenía cuando él era joven como su mamá le advertían, oye, ¿por qué vas a esa vida? Oye, ¿por qué te metes en esa vida? Pero él dice que a él le gustaba. Y dice que él empezó como una persona normal, pero por seguir metiéndose, siguiendo su anhelo y su deseo de querer ser alguien grande y poderoso. El hombre, digo, llegó a tener una flota de, bueno, una gente muy en aquel tiempo. A mí lo que me parece interesante es de que no hay una persona, no va a haber una persona que vaya a ser condenada a que Dios no le haya dicho, ¿por qué te metes ahí? Porque, ¿me entiendes? Es como la gente dice, oh, es que Dios no le dio oportunidad para que... No, es que Dios siempre está hablando por medio de su revelación general, que es su creación, y luego tienes la escritura. No va a haber manera de que una persona en el día del juicio vaya a decir, Dios, tú eres injusto. Entonces, cuando hablamos acerca del tulip como tal, vemos de que es una obra, brother, completamente de Dios. Y toda aquella persona que no es cristiana ahora mismo es como ese hombre, como lo que te acabo de contar, cuando él era joven. Simplemente le gustaba, le agradaba hacer lo que él quería, hasta que Dios en un momento determinado en su vida fue cuando intervino. Y muchas veces, desgraciadamente, a veces Dios tiene que utilizar la fuerza para poder, es como dice el dicho, ¿no? Quebrarle la pata a la oveja para hacerla entrar. Así que será mi punto para terminar. Claro, lea la historia de Jonás y va a entender si Dios trae o no trae la fuerza. Pero esto fue, el tulip es bíblico, capítulo 4, perdón, episodio 4. Y fue un gusto estar charlando aquí con mi hermano César y con ustedes. Esperemos si sea de bendición. Ahí dejan un comentario, su like, su suscripción. Muchas bendiciones para todos.